El 1 de enero de 1960, Camerún logró su independencia de Francia, convirtiéndose en uno de los primeros países africanos en emanciparse en el marco del proceso de descolonización del continente. Sin embargo, la independencia de Camerún no fue un acontecimiento simple ni exento de conflictos, pues su historia estuvo marcada por la dominación de múltiples potencias coloniales y por un complejo proceso de integración entre sus dos territorios administrados por Francia y el Reino Unido. Para comprender la trascendencia de la independencia camerunesa es esencial analizar su pasado colonial, los movimientos nacionalistas que impulsaron su soberanía y los desafíos que enfrentó tras su independencia. Contexto histórico: Camerún y el colonialismo europeo. Antes de la llegada de los europeos, Camerún estaba habitado por diversos grupos étnicos como los Bantú, Fulani, Tikar y los Bami-Leke, que vivían en reinos y comunidades organizadas. Sin embargo, a partir del siglo XV, los exploradores portugueses llegaron a sus costas y establecieron contactos comerciales principalmente en la trata de esclavos. A finales del siglo XIX, durante el reparto de África en la Conferencia de Berlín, Camerún se convirtió en una colonia alemana bajo el nombre de Camerún. Los alemanes desarrollaron una infraestructura básica, introdujeron cultivos comerciales como el cacao y el caucho y emplearon un sistema de trabajo forzado que generó resistencia entre la población local. Sin embargo, con la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Camerún fue ocupado por tropas francesas y británicas. En 1922, la Sociedad de Naciones dividió el territorio en dos zonas de administración colonial. El Camerún francés controlaba el 80% del territorio y el otro por ciento era controlado por el Camerún británico, que incluía una franja occidental. Este reparto artificial sentó las bases de las diferencias políticas, económicas y culturales que marcarían el futuro del país. El camino hacia la independencia. El proceso de independencia de Camerún fue complejo y estuvo marcado por la lucha de movimientos nacionalistas, la represión colonial y la cuestión de la unificación de las regiones francesas y británicas. Primero, nacionalismo y lucha por independencia. Desde la década de los 40, Camerún comenzó a experimentar un creciente sentimiento independentista impulsado por movimientos políticos como la Unión de las Poblaciones de Camerún, liderada por Rubén Un-Miobet. Este partido exigía la independencia total y la unificación de Camerún, pero sus demandas fueron rechazadas por las autoridades francesas, que respondieron con represión. El partido fue prohibido en 1955, lo que llevó a la radicalización de la lucha independentista con enfrentamientos armados entre insurgentes y el ejército francés. Segundo, reformas francesas y la transición política. Francia, al igual que otras colonias africanas, introdujo ciertas reformas en la década del 50 para calmar las demandas de independencia. En 1956, la ley Marco de Frere otorgó autonomía interna a Camerún y permitió la creación de un gobierno local. En 1958, Ahmadou Ahidjo, un político moderado que abogaba por la independencia negociada, fue nombrado primer ministro con respaldo de Francia. Ahidjo lideró la transición hacia la independencia buscando evitar un conflicto prolongado con el que ocurrió en Argelia. Finalmente, el 1 de enero de 1960, Camerún francés se convirtió en un país soberano con Ahidjo como su primer presidente. La independencia del Camerún británico, la doble cuestión camerunesa. A diferencia del Camerún francés, el territorio controlado por Reino Unido siguió un camino diferente. Los británicos administraban su porción de Camerún como parte de Nigeria, lo que generó incertidumbre sobre su destino tras la independencia de su contraparte francesa. En 1961, la ONU organizó un referéndum en el Camerún británico para decidir su futuro. Las opciones eran las siguientes: por un lado, unirse a Nigeria y por el otro, unirse al Camerún independiente. El resultado fue dividido. Camerún del Norte votó a favor de unirse a Nigeria, mientras que Camerún del Sur optó por unirse a Camerún independiente. Esta fusión creó un estado con dos regiones diferenciadas en idioma y cultura, una francófona y otra anglófona, lo que sentó las bases para futuras tensiones internas. Desafíos tras la independencia. La independencia no significó el fin de los problemas para Camerún. En los años posteriores, el país se enfrentó a conflictos internos, problemas económicos y desafíos en la construcción de una identidad nacional unificada. Primero, la rebelión del UEPC y el conflicto interno. Aunque Camerún logró su independencia, la lucha armada de la UTC continuó en algunas regiones, especialmente en las montañas del oeste. Francia apoyó al gobierno de Ahidjo con asistencia militar para reprimir la insurgencia. La rebelión fue sofocada en la década de los 70, pero dejó miles de muertos y un legado de violencia política. Segundo, problema anglófono y francófono. La unificación de las dos regiones camerunesas creó tensiones entre la población francófona, que era la mayoría, y la anglófona, que era minoría. Los anglófonos denunciaban discriminación en el gobierno y la administración pública. Estas tensiones derivaron en un movimiento separatista anglófono que sigue activo en la actualidad. Tercero, régimen autoritario y consolidación del poder. Ahmadou Ahidjo gobernó el país con mano dura, estableciendo un partido
sido único en el poder en 1966. Para 1982, Aidiko renunció y fue sucedido por Paul Biya, quien sigue en el poder hasta el día de hoy, convirtiéndose en uno de los líderes más longevos de África. En conclusión, un proceso de independencia lleno de contradicciones. La independencia de Camerún en 1960 marcó el fin del dominio colonial francés, pero no resolvió todos sus problemas del país. Su historia ha estado marcada por tensiones étnicas, conflictos entre sus regiones francófonas y anglófonas y una prolongada crisis política que aún afecta su estabilidad. A pesar de estos desafíos, Camerún se ha consolidado como una nación con una economía relativamente estable en África Central. Sin embargo, las cuestiones de identidad nacional, gobernabilidad y derechos humanos siguen siendo temas claves en su desarrollo. La independencia de Camerún es un ejemplo de cómo la descolonización en África no solo fue una de liberación, sino también un proceso complejo de construcción de un nuevo orden político y social.